Con la mirada en alto recorremos un camino viejo, Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Buenas tardes, compañeras y compañeros que nos siguen por Radio ESME Programas. Por Radio ESME estamos en la segunda emisión de la cobertura especial que desde el programa Las Batallas del colectivo de jóvenes de la Nueva Central estamos tratando de impulsar. En esta ocasión mantenemos la misma estructura, hablaremos del panorama internacional, del panorama nacional y concluiremos con algunas ideas, ¿no? Entonces nos acompaña el compañero Miguel, yo Diego, su servidor, y al final daremos algunos otros mensajes. Bueno, pues para esta ocasión nuestra cobertura abarca la semana que fue del viernes 10 de abril al día de hoy, jueves 16 de abril, y tenemos en el panorama internacional que estos son datos de la OMS y de la ONU, del 15 de abril, para el día de ayer, perdón, se reportaban 1.900.000 personas confirmadas con este virus del COVID-19. En algunos portales de noticias se habla ya de que hemos pasado los 2 millones, lo cual es cierto. Estos datos son datos que se van confirmando y podemos decir que para esta semana ya pasamos el umbral de los 2 millones, ¿no? Esto hace mucho sentido con el programa pasado que se nos presentaba la realidad de que sobrepasábamos el millón, o sea, en una semana se incrementó cerca del 50% el caso de contagiados, ¿no? Por el COVID en todo el mundo. Para el caso de las defunciones, estas son para el día de ayer 123,000 defunciones, y esto también es interesante porque crecieron más del 50% con respecto a la semana pasada, ¿no? Hay que decir también que si la semana pasada el centro se encontraba en Europa, ahora es América, continente americano, con Estados Unidos como epicentro y la ciudad de Nueva York como la ciudad con más contagios en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí queremos decir que vamos a buscar entrevistas con compañeras, compañeros en Estados Unidos que nos puedan dar una opinión sobre cómo están observando el impacto y cómo lo están viviendo, el impacto de esta epidemia, ¿no? Entonces, esos son los datos generales. No sé si Miguel quiera agregar alguna cosa sobre los datos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Sí, como bien dice Diego, pues esta cobertura semanal de la Nueva Central, la cual trata de informar de una manera ligera qué acontece con el coronavirus y sus repercusiones. Como sabemos, el coronavirus pues avanza lentamente, ¿no? Acarreando diversas problemáticas para la vida mundial. Y pues ante esta catástrofe, pues puede ser aprovechada o de alguna forma decirlo así para los trabajadores para ir organizándonos y fortalecer la lucha obrera. Así como dice Diego, les vamos a presentar, bueno, les damos algunos datos sobre los casos de infectados por coronavirus y así como las muertes. Por ejemplo, en estos casos, tenemos que Estados Unidos cuenta con 604,070 casos confirmados, con decesos de 25,871 decesos. Ajá, en Italia van 165,155 casos confirmados.
con decesos de 21.647. Francia, en este caso, la vemos y es de 105.155 casos, con 17.146 muertes. España, por su parte, 177.663 infectados con 18.579. Ajá. En Brasil, por ejemplo, tiene 25.262 infectados con 1.532 decesos. Como podemos ver, pues todavía es menor aquí en América a lo que a lo que está haciendo en Europa. En Venezuela tiene 193 casos con 93 defunciones. Chile presenta 8.273 casos con 95 decesos. En Rusia tienen 27.938 infectados y decesos 232. China llegó a 83.797 casos con 3.352 decesos. Ajá. Ajá. Estas cifras pues podemos ver el avance que ha tenido el coronavirus, ¿no? Sí, este mapa que ya hemos usado en un programa anterior, también puede plantear gráficamente, como Miguel lo ha ahorita enunciado, que Estados Unidos en realidad, más que América, el continente americano, es el país con más y con mayor impacto, ¿no?, en estos últimos días, por el caso del coronavirus. Y esto hace mucho sentido, lo rescato, porque una de las principales noticias fue la cancelación de aportaciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos. Sabemos que quien gobierna es Donald Trump. Cancelaron las aportaciones económicas para la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Con diferentes argumentos, muchos de ellos invalidando el trabajo que se está haciendo de seguimiento por parte de este organismo internacional. Por otro lado, también esta semana los invitamos a que les vamos a poner los links. El Fondo Monetario Internacional, que es panel, esta organización supranacional que se dedica a promover la economía capitalista y las medidas neoliberales. Bueno, pues estos del Fondo Monetario Internacional nombraron ya o bautizaron, podemos decir, la crisis como el gran confinamiento, ¿no? Fue un informe que lanzaron en días pasados, y en este informe, además de este nombre que le tratan de poner, rescato el dato que se ha también promovido por muchos lugares de la contracción del Producto Interno Bruto Mundial, es decir, la contracción de la actividad económica en todo sentido. Pues calculan que esta sea de entre el 3 y el 7%, ¿no? Esto variará, cambiará, debido a que no hay ahorita un dato certero, pero este umbral, este límite entre el 3 y el 7, tiene que ver con los casos de los diferentes países que estarán también entre la pérdida del 3 y el 7% del crecimiento, con excepción de China e India, que serán los únicos países que hasta ahorita se puede adelantar, no tendrán un crecimiento menor a cero, ¿no? Más bien un decremento, pues, sino sí podrán registrar crecimientos, ¿no? Y segundo, en este informe se menciona también que puede ser o está siendo esta crisis del gran confinamiento peor que la gran recesión del 2008-2009, y que incluso puede llegar a niveles que superen el impacto económico y social de la Gran Depresión de 1929, ¿no? Entonces, me gustaría remitirlos, antes de darle la palabra a Miguel para ver si quiere comentar algo sobre estas noticias, a la editorial que los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas acaban de publicar. Yo lo vi publicado en Twitter,
pero pueden encontrarlo en sus páginas de Facebook. Este editorial del ESME que plantea dos interrogantes, bueno, más, pero dos que quisiera resaltar. La primera es sobre qué vamos a hacer las y los trabajadores frente a este colapso del sistema capitalista. Y segundo, preguntan a modo de incentivar la reflexión si es necesario otro mundo y de qué forma, ¿no? Entonces, les ponemos los links aquí abajo y Miguel, no sé si quieras comentar algo. Sí, retomando un poco lo de la OMS, pues el coronavirus pues está acarreando una serie de crisis, una crisis total y en todas partes, ¿no? Y hace que se noten más las divisiones entre los poderes políticos, ¿no? Estados Unidos aportaba el 14% de contribución mundial de lo que recibe la OMS. Entonces sí va a haber un cierto desajuste en esa organización, ¿no? Se va a tener que ver reflejado rápidamente, pero a la par sale en la Unión Europea a respaldar a la OMS. Aquí quiero enfatizar que se marca la crisis política internacional, ¿no? Bueno, Miguel, gracias. Como dices, es una situación de crisis política. Quisiera rescatar ese comentario, porque efectivamente la Unión Europea, dato al margen, venía de este proceso del Brexit, ¿no? De la Unión de Reino Unido, Gran Bretaña, saliéndose de la Unión Europea, ¿no? Entonces, así habrá más casos o hay más casos donde las alianzas entre las diferentes naciones pues entren en conflicto, ¿no? Y en muchos casos está siendo promovido por personajes como Donald Trump, como Boris Johnson, quien no se murió por el coronavirus, lástima, o por sectores aún más reaccionarios, como el caso de Bolsonaro. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Me gustaría pasar a la parte nacional. Miguel, tú aquí tienes los datos y el mapa que también utilizamos ya como de costumbre, ¿no? Aquí está. Ajá. Como podemos ver, en México ya van 5.847 casos en todo el país, con 406 muertos hasta el momento. Ajá. La ciudad con más positivos es la Ciudad de México, seguida por Guadalajara, Estado de México, y sobresale también el caso de Sinaloa, de Baja California, donde en Baja California son 464 casos y 28 defunciones. Ajá. Y nos damos un panorama nacional, pero que sin duda dicen las autoridades salud que va a ir aumentando, ¿no? Y también algo que estaría bien comentar, y bueno, que no se ha hablado mucho, es de los migrantes que están siendo repatriados, ¿no? En el caso de la Mixteca poblana, pues están llegando muchos de Nueva York pues, con riesgo de traer el virus. Bueno, también en la nueva central hemos estado en el colectivo de jóvenes. Estamos tratando también de buscar la manera de dar cobertura y rastrear datos sobre el tema de migración que acabas tú de mencionar, no solo por los que están repatriando, sino la gente que se está quedando en Estados Unidos y que sus trabajos los obligaban a depender del ingreso semanal o cotidiano, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, regresando al caso de México, esto que tú acabas de mencionar, me parece es interesante porque ya desde ayer se ha comenzado a hablar de los lugares donde hay más infección, ¿no? Donde hay más nivel de contagio y más que pensar que ya estamos entrando a la fase 3, ¿no? Que ayer
López Dóriga sacaba la fake news diciendo que ya estaba confirmadísimo que esto iba a suceder. Me parece, por lo que mencionas, que en realidad estamos en una transición gradual de implementación de las medidas que podrían estar en el marco de la fase 3, ¿no? Que son básicamente las que yo tengo acá, la firma de este acuerdo con hospitales privados, ahorita quisiera decir algo sobre eso, la vigilancia, el inicio de la vigilancia de los hospitales por parte de la Guardia Nacional, la transformación, adecuación del centro Citibanamex para recibir casos de coronavirus no graves, y el mensaje de hoy, que es la extensión de la campaña de sana distancia hasta el 30 de mayo para los lugares como estos que mencionas, donde habrá más, donde habrá más contagio, y a mediados de mayo para los lugares donde haya poco o nulo contagio, ¿no? Estas medidas, digamos, son las que vemos, se están ya colocando, y no necesariamente nos están avisando, nos están diciendo que ya son parte de la fase 3, ¿no? Sino son medidas que van trazando el camino, la ruta por la cual me parece vamos a estar avanzando durante estos 40 días, 45 días que todavía le faltan a este cotorreo. Sí, claro. Y también estas medidas sanitarias de confinamiento y que son necesarias y que han aplicado los gobiernos, traen consigo diversas acciones que repercuten en lo cotidiano, ¿no? De las familias. Y lo que me causa un poco de interés también es, bueno, cómo dentro del confinamiento, se van a empezar a desarrollar diferentes cosas, por ejemplo, ansiedad, estrés, insomnio. Estas son otros tipos de repercusiones que están dentro de la sociedad. Y estaba escuchando y leyendo también el aumento de la violencia de la violencia familiar, ¿no? Habría que ver quién le interesa o quién está preocupado por profundizar en ese tema de la gente que nos esté escuchando, alguien que se interese o en algún otro tema, profundizarlo y que participe dentro de estos espacios que se abren dentro de la nueva central. Sí, Miguel, este tema también me parece muy prioritario, por el tema no solo de violencia, sino también de las jornadas de trabajo que serán recargadas, y lo decían nuestros compañeros Sóstenes y Ulises, para el caso de las mujeres, ¿no? Que de por sí cumplen con estas dobles jornadas de trabajo, jornada de trabajo doméstico, jornada de trabajo laboral en alguna fábrica, en alguna oficina, pero que ahora, estando en casa, por esta idea cultural, patriarcal que se tiene de que son ellas las que tienen que cuidar, tienen que arreglar, tienen que mantener los espacios limpios, cuidados, arreglados, pues este confinamiento está presionando, ¿no? No solamente en términos de cuidados, yo lo coloco ahí, sino también, como tú lo decías, en el caso de la violencia, ¿no? La violencia que muchas veces se dice intrafamiliar, pero que en realidad es violencia contra las mujeres en ámbitos domésticos, ¿no? Que ha sido peligroso, y yo te propongo que busquemos, si no que alguien venga aquí de invitada a hablar sobre la situación, que sí busquemos datos, porque sí se están publicando datos sobre las llamadas de alerta que se están recibiendo en los diferentes números que Mujeres y otras instituciones han brindado para dar atención a mujeres en situación de violencia doméstica o de violencia en general, ¿no? Sí, otra cosa que me parece, porque estas dos cosas que tú mencionas se han tocado, digamos, en los informes que se dan a las 7 de la noche, ¿no? El tema de mujeres y violencia en el espacio doméstico, y también el tema del impacto psicoemocional, ¿no? Pero
hay otra esfera que dejamos pendiente en el programa pasado, que tiene que ver con el impacto económico que de una otra forma está siendo utilizado. Ya lo mencionábamos la sesión pasada, la transmisión pasada, que está siendo parte de esta pugna entre la derecha y los empresarios aliados, ¿no? Ya se reunió el PAN, ya se reunieron algunos empresarios con ellos, ¿no? Y la parte del gobierno que defiende y sus simpatizantes a Andrés Manuel y las medidas, ¿no? Yo aquí lo traigo a colación porque todos estos temas están siendo utilizados, ¿no? Como buscando ahí cómo atizar la pugna, pero me parece que sí es necesario como abrirnos un espacio como trabajadores y trabajadoras para colocar nuestras demandas, ¿no? Y estas demandas tienen que ser construidas desde una posición independiente con respecto al gobierno, independiente con respecto a los partidos con registro y centrada en el análisis y sacando conclusiones políticas en relación a nuestras necesidades como clase trabajadora, en relación al seguro social, en relación al salario, en relación a la protección de los derechos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de eso me parece el cuidado de las mujeres en este confinamiento voluntario que casi que es obligatorio en algunos lugares, me parece también tendría que ser parte de este programa que un poco en el comunicado de la nueva central de PAN, Trabajo y Salud ya se empiezan a delinear, ¿no? De lo económico, de la esfera económica, a mí me gustaría rescatar dos cosas. Esta semana se habló de dos temas muy polémicos. El primero de ellos fue con respecto al tema de los acuerdos petroleros. Esto es muy importante porque el proyecto de presupuesto para este año proyectaba la venta de barriles de petróleo en $49, ¿no? Y la realidad es que desde principios de febrero, finales de febrero a la fecha, la caída de los precios del petróleo ha sido espectacular. Actualmente, para el caso de México, los barriles que vende Pemex cuestan $15, o sea, están muy devaluados en relación a lo que se esperaba. Y decir además que el peso económico de esta pérdida en el precio del barril impacta porque una quinta parte de los ingresos nacionales, de lo que se espera ingrese al país, una quinta parte proviene de la venta de petróleo, ¿no? Entonces tenemos ahí un problemón que ha sido utilizado, no insisto, estos argumentos que damos son como para poder colocar una posición distinta, que analicemos de forma distinta lo que en los periódicos y en la tele se está diciendo, porque hubo burlas y hubo fake news, ¿no? O sea, hubo información errónea, pero la realidad es esta, ¿no? El peso económico del petróleo, cuál es la problemática de que los precios no se estabilicen o que si se estabilicen en un margen muy disminuido, ¿no? Y el segundo dato es esto que hace la 4T para contraatacar sobre las 15 empresas que adeudan cerca de 50,000 millones de pesos, ¿no? Que es necesario que paguen, ¿no? Que es necesario que no se les brinden privilegios, pero si lo ponemos en relación de la búsqueda de recursos a partir de recorte presupuestal o a partir de austeridad republicana, me parece que es muy importante colocar que es necesario revisar la parte de la deuda pública que puede ser suspendida de pago, ¿no? La deuda pública actualmente equivale de los recursos presupuestados más o menos a 530,000 millones de pesos, ¿no? O sea, una décima parte representan esto que 15 empresas deben, ¿no? Pero bueno, si sumáramos todo esto, ¿no? Si sumáramos lo que deben las empresas y lo que pudiéramos suspender de pago de deuda pública, pues se ahorraría una buena parte de dinero. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué la deuda pública? Porque la deuda en muchas ocasiones, en la mayoría, es ilegítima. O sea, es una deuda
que ya no tendría sentido, ¿no? Porque lo que pagamos de la deuda pública es en realidad las comisiones, los intereses, los gastos de operación, ¿no? O sea, no estamos pagando la deuda. Por eso creo que sí es muy importante que desde nuestras organizaciones podamos pensar en una estrategia de exigirle al gobierno, de exigirle al pueblo una simpatía hacia un proceso donde se cancelen y se suspendan los pagos de deuda, principalmente los que no tienen ya sentido, ¿no? Mucho se habló también sobre el dinero que se sigue dando a los rescates del FOBAPROA. Me parece que es importantísimo que todo ese dinero que se está yendo a botes sin fondo se recupere. O sea, sí, los 50,000 pesos de las 15 empresas, pero pues estamos viendo que el dato de más de 500,000 millones solo en el pago de comisiones, intereses y gastos de la deuda, pues también es muy importante que ese dinero sea empleado en la protección y en el cuidado de la clase trabajadora. Totalmente de acuerdo. Y sí, yo percibo también como si se está reorganizando la derecha, ¿no? Entre esta unión de gobernantes, por ejemplo en Jalisco, con empresarios, ¿no? Y empezar ahí a reorganizarse y empezar a generar adeptos, ¿no? Generar su trabajo político. Pero por eso es importante que la clase trabajadora, como bien lo menciona, sigamos organizándonos, ¿no? Y Ahí, pues, Miguel. Sí, te escucho. Es que ahí te quería interrumpir porque pienso que la disputa entre la derecha, los empresarios y el nuevo gobierno, o este gobierno, no es todo el escenario político, ¿no? No. Me gustaría decir también que hay un proceso de movilización y organización de trabajadores, trabajadoras de la maquila, en Matamoros, en Ciudad Juárez, en Tijuana, que también están pugnando, y es una lucha contra los empresarios que no quieren cerrar sus fábricas, que están pugnando por el cierre de estas mismas, que les paguen los salarios que les deberían de pagar, o sea, que los manden a casa con todos sus salarios, pero los empresarios no quieren ceder, ¿no? Hay casos ya ahora donde ha habido cierres de fábricas impuestos por los trabajadores organizados de forma autónoma, y me parece muy importante porque si solo vemos el escenario de la derecha y los empresarios peleándose con Andrés Manuel, creo que perdemos de vista donde está ahora emergiendo alguna especie de fuerza, ¿no? de la clase trabajadora. Sí, sí. El otro caso que también me gustaría colocar, aunque tiene expresiones distintas, es el caso del sector salud. Trabajadoras y trabajadores esta semana estuvieron protestando contra la falta de insumos, ¿no? Aunque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió que se le informara de casos puntuales. En redes podemos observar que sí hay varios hospitales en diferentes partes de la República donde se están dando manifestaciones que exigen estos insumos, y no son manifestaciones que traten, siento yo, de boicotear el servicio de salud, sino que están pidiendo más certidumbre para el trabajo que les va a tocar, ¿no? Que es el del cuidado de todas las personas que lleguen por complicaciones de la enfermedad producida por el COVID-19. Bueno, compañeras, compañeros, para cerrar, estábamos hablando y dejamos pendiente para otra ocasión el tema de trabajadores de la maquila y trabajadores del sector salud. Estamos preparando 2 entrevistas para esto y en breve se las podremos mandar cuando las tengamos. Miguel, no sé si quisieras cerrar con algún comentario. Sí, y así como se ven afectados estos compañeros de la maquila y del sector salud, también hay otros, por ejemplo, los vendedores ambulantes, taxistas, meseros, que también se encuentran en esta situación. Ajá, y ya para cerrar, pues como podemos percibir y sentir, la crisis por la que transitamos pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de salud
mundiales, los cuales reflejan la incapacidad de los gobiernos para resguardar el derecho a la salud, ¿no? La desigualdad social en la que nos desarrollamos la clase trabajadora tiene que ser modificada. No podemos continuar así, ¿no? Con esta desigualdad. Por eso se hace necesario seguir creando alternativas de organización para dejar de ser los que paguemos las crisis. Ajá. La participación en este caso se hace necesario tanto en movimientos sindicales como en no sindicalizados, ¿no? A tratar de estar con estas dos partes. Y pues te agradezco, Diego, gracias a la central, y pues que estén muy bien. Gracias, Miguel. Yo también me despido. Mi nombre es Diego, del colectivo de jóvenes de la Nueva Central. Nuestras recomendaciones para este confinamiento son 2 textos. El primero, ya lo mencionábamos, es el de ¿Y ahora qué sigue? Una editorial publicada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy interesante para esto que dice Miguel, ¿no? ¿Cuál es el papel para la clase trabajadora? Y el último y el segundo texto es un texto que se nombra Vidas o Medios de Vida, de un, me parece que es economista, Michael Roberts, que publicó hace una semana en un portal de internet de una revista que se llama Sin Permiso. Son 2 recomendaciones que damos y bueno, pues nos vemos la próxima transmisión. Miguel, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, compañeros.